A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Bueno, mis hermanos, vamos a dar seguimiento a lo que es este estudio de la palabra de nuestro Dios. Vamos a ir al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 1, versículo 10 nos dice así: Mira que te he puesto en este día sobre gente y sobre reinos, para arrancar y para destruir, y para arruinar, y para derribar, y para edificar, y para plantar. Y la palabra del Señor fue a mí diciendo: ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije: yo veo una vara de almendro. Y díjome el Señor: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y fue mi palabra del Señor segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: yo veo una olla que hierve y su luz está de la parte del aquilón. Y díjome el Señor: del aquilón soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra. Solamente hasta ahí vamos a leer hoy en este día. En el versículo 14 nos dice así: y dijo el Señor: del aquilón se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra. Es una expresión que Dios le da a Jeremías. Ahora, si miramos nosotros de la expresión del aquilón, quiere decir del norte. Y hemos estado elaborando sobre en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3, donde nos dice la palabra de nuestro Dios que sobre el pueblo de Israel vendrá sobre ellos destrucción de repente. Decimos que el inicio de la destrucción sobre el pueblo de Israel viene sobre aquellos países en los cuales para este tiempo están estableciendo relaciones supuestamente que de paz. Naciones que ya por mucho tiempo han buscado la destrucción del pueblo judío y han envenenado a sus ciudadanos con enseñanzas antiseméticas. Y eso no es por años, sino son por décadas. Entonces son una población, civilizaciones árabes, voy a decirlo así, completamente una población de países árabes y otros más en los cuales han estado infectados por décadas desde niños con odio en contra del pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo judío. Entonces, esa población o esa gente que por décadas ha estado ya dañado sus corazones y sus mentes en odio en contra del pueblo, del pueblo judío. De ellos se inicia la destrucción, aunque aparentemente parezca que Israel está teniendo tratados de paz con ellos. Esto solamente es un espejismo, porque ya lo hemos mirado en la historia, que Israel tuvo un tratado de paz con Egipto, pero sin embargo Egipto para este tiempo sigue respaldando los yihadistas, o sea, grupos terroristas, y a la misma vez también ha tenido grupos de paz con Jordania, pero a la misma vez también Jordania sigue apoyando y siguió apoyando especialmente en los años 70 y 80 a los grupos terroristas llevados a cabo por la llamada PLO, y aún sigue sin reconocer en una manera completa sobre el pueblo de Israel, el pueblo judío. Pero entonces miramos que la destrucción se inicia sobre aquellos países en los cuales ha estado el pueblo de Israel en ese tiempo estableciendo relaciones de paz. Pero nos dice la Escritura que vendrá sobre ellos destrucción de repente. ¿De dónde se iniciará? No podemos mencionar nosotros simplemente a nuestra propia idea que viene del sur o del este o del oeste o del norte, pero sí podemos mirar lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Jeremías, en el versículo 14, del aquilón se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra. Del aquilón. ¿Por qué? Aquí dice sobre los moradores de la tierra, pero
el inicio de la destrucción o de un conflicto fuerte a nivel mundial, lo que puede ocasionar y va a ocasionar la tercera guerra mundial, especialmente contra el pueblo judío, el pueblo de Israel. Se inicia del norte hacia el pueblo de Israel. ¿Por qué decimos esto? Porque miramos que dentro de las naciones o de las ligas árabes está el país de Irán, un país en lo cual continuamente ha estado ya en una forma directa o indirectamente buscando la aniquilación del pueblo judío. Ellos no buscan la destrucción, la liberación de terrenos o de tierras supuestamente ocupados por Israel para el establecimiento de un país árabe o de un país palestino, de una nación palestina, no, sino que ellos buscan la aniquilación completa del pueblo judío, del pueblo de Israel. Entonces, esto ha hecho que el país de Irán respalde continuamente, o sea, el mayor país que respalda a los muchos grupos terroristas que han estado continuamente planeando un ataque destructivo sobre el pueblo judío, sobre el pueblo de Israel. Entre ellos está el grupo el Hezbollah, que está respaldado por Irán, que está precisamente al norte de Israel, en el país de Líbano. Está también los Hamas, ¿okay? que este grupo terrorista se encuentra en la faja de Gaza, o sea, al sur de Israel. Pero también está el yihadismo, que son grupos que no solamente se encuentran en un país, sino que en diferentes países se mueven para traer precisamente una unión con los diferentes grupos terroristas que continuamente están tratando esa aniquilación. Es un grupo global. También está las brigadas de los mártires, y esta brigada de los mártires también está con esa misma ideología. Está también otra de los grupos terroristas en los cuales siguen siendo respaldados por el país de Irán. Decía que la fragata de los mártires, que se encuentran entre lo que es la conocido como la Palestina, el de Al-Qaeda o Fatah, también otros grupos, el Yihad Islámica, y también está el Al-Qaeda, que se encuentra especialmente fuerte en las penínsulas arábicas. Entonces, todos estos grupos terroristas que miramos que se mueven en diferentes países, y decíamos que entre uno de ellos, de los que anhelan tener paz con Israel, o irónicamente han dicho que tienen paz con Israel, como es Egipto, que sigue respaldando a grupos terroristas. No es una locura el llegar, pensar y creer que pueden tener paz con Israel. Pero estos grupos respaldados por Irán, que a la misma vez continuamente Irán está apoyando los grupos terroristas que se encuentran en el Líbano, especialmente el Hezbollah, y el país de Siria, donde continuamente ha estado queriendo establecer asentamientos militares, en los cuales el pueblo de Israel ha estado continuamente bombardeando al país o voy a decir así, los grupos respaldados por Irán, donde han querido establecer zonas militares, pero Israel no lo ha permitido. Aún de acuerdo con la media siria, en mayo, empezando desde el mayo 8 del 2018, queda registrado que aviones israelitas han estado atacando bases militares. Esas bases militares son representadas por el gobierno de Irán. Y dice, solamente en el año del 2018, Israel dejó caer como 2,000 bombas para destruir aquellas bases militares que se encuentran establecidas en diferentes puntos de Siria. Pero ¿cuál es el punto de todo eso? De que Irán quiere armarse en Siria con un solo propósito,
Y vuelvo a repetir, el propósito es para que a su tiempo venga del norte la destrucción sobre el pueblo de Israel, especialmente sobre el pueblo judío. Pero aquí nos dice Jeremías que no solamente sobre el pueblo de Israel, sino especialmente viene sobre Israel, pero sobre todos los moradores de la tierra. Si miramos en sí la diferencia que hay entre población de las naciones árabes en las cuales buscan la destrucción para el pueblo de Israel, para este instante hay 427.87 millones de habitantes, mientras en Israel solamente en población hay 8.884.000 millones. Hay una desventaja grandísima en población. Y solamente si nos fijamos que en lo que tiene que ver el país del norte, los países del norte, lo que es Siria e Irán. Siria tiene 350.000 soldados con una reserva de 450.500. Mientras Irán tiene 350.000 ejércitos regulares y 150.000 en guardia como reservas. Esos son los dos países que están al norte. Mientras Israel tiene 187.000 soldados activos y 565.000 soldados en reserva. Entonces hay una gran diferencia entre lo que es los países del norte, o sea, lo que es Irán y Siria, que aún Irán también no podemos descartar de que está siendo respaldado con armamento más sofisticado con Rusia, y también aún Siria, respaldados por Rusia. Y todo esto apuntando con el propósito de ¿qué? De desatar un conflicto para la destrucción del pueblo judío. Aún en Egipto tiene 380.000 soldados y de 130 a 200.000 de reservas, que está al sur. Entonces, por donde quiera que nosotros miramos al pueblo de Israel, está rodeado de enemigos y una diferencia grandísima en lo que tiene que ver en población y también en lo que tiene que ver en soldados. Pero en cuestión de militar, de armamento sofisticado, Israel sobrepasa a cualquiera de los países del Medio Oriente. Eso es algo en lo cual es una gran ventaja que tiene el pueblo de Israel sobre las naciones árabes, su poderío militar. Y ese poderío militar que tiene es lo que ha hecho que el pueblo de Israel a este tiempo pueda sobrevivir. ¿Por qué? Porque Israel, desde su establecimiento como una nación, ha tenido muchos conflictos en los cuales ha sido victorioso, gracias primeramente a la bondad de Dios, que Dios ha sido sobre ellos, que no ha llegado el tiempo todavía, y a la misma vez también el poderío militar que tiene. La palabra de Dios nos dice también que en Zacarías capítulo 14 nos dice de esta manera: he aquí el día del Señor viene y tus despojos serán repartidos en medio de ti, hablando del pueblo de Israel. Porque yo reuniré todas las gentes en batalla contra Jerusalén. Dios es el que reúne todas las gentes en batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y saqueadas serán las casas, y forzadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será talado de la ciudad. En el versículo 3, esto es algo en lo cual lo traemos precisamente a referencia, porque esta es la clave en el versículo 3. Después saldrá el Señor y peleará con aquellas gentes como peleó el día de la batalla. Entonces, aquí donde nos menciona ya la venida del Señor Jesús. Entonces, la venida del Señor Jesús es provocada en una manera muy particular por la aflicción del pueblo judío, por la aflicción del pueblo de Israel. Esto es lo que miramos que causa una provocación para la venida de nuestro Señor Jesús, la segunda venida de nuestro Señor Jesús, pero ya no como el Jesús de Nazaret o como el Cordero, sino ahora viene como el león de la tribu de Judá a defender a su pueblo, al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque decíamos que solamente las naciones árabes o la población de las naciones árabes son 425.087.870.000 personas. Y la población de Israel son 8.884.000. Entonces hay una gran diferencia, el 5% más de diferencia en población.
Entonces es imposible que Israel pueda sobrevivir o sobreexistir cuando se desate sobre ellos el mal. Y aparte de eso, también de que las naciones árabes están en este tiempo respaldadas por las naciones, especialmente la nación Rusia, China, pero a la misma vez también por las naciones europeas, o la ONU, que siempre está más inclinado hacia las naciones árabes que hacia el pueblo de Israel. Ahorita miramos que el pueblo de Estados Unidos es el país que ha respaldado a Israel. Aún el presidente Donald Trump ha movido la embajada de Tel Aviv hacia Jerusalén. Pero ¿cuánto tiempo durará este respaldo si miramos continuamente las diferentes expresiones de los opositores al partido republicano, como es los demócratas? Que si llegase a quedar de presidente otro presidente del partido diferente al que está presente, va a deshacer todo lo que el presidente Donald Trump ha hecho. Y una de ellas es volver otra vez la embajada de Estados Unidos de Jerusalén otra vez hacia Tel Aviv. Y a respaldar como se hizo en el periodo del presidente Donald Trump, de Obama. Respaldó ¿a quién? Aún dándole millones de dólares al país de Irán, que a su tiempo Irán también ese dinero lo usó ¿para qué? Para apoyar a los muchos grupos terroristas que buscan la destrucción del pueblo judío. Pero ahorita lo que tiene en vida todavía es el respaldo de Estados Unidos hacia el país de Israel. Pero viene ese día, viene destrucción de repente sobre el pueblo de Israel. Y la destrucción viene del norte hacia el pueblo de Israel, empezando con el país aún está el país de Líbano, es el país de Siria, pero respaldados por el país y armados por el país de Irán, y Irán respaldado y armado en una manera muy sofisticada por el país de Rusia. Entonces todo esto nos está indicando que de dónde vendrá el mal. Viene del norte, pero a la misma vez congregados, no solamente la Liga de las Naciones Árabes, ya no, sino que menciona en el versículo 14, en el capítulo 14, Zacarías, versículo 2, dice el Señor: yo reuniré todas las gentes en batalla contra Jerusalén. O sea, ya no nomás está hablando de la Liga de las Naciones Árabes que han buscado la destrucción completa del pueblo judío, pero ahora todas las naciones de la tierra se van a poner en contra del pueblo de Israel. Y eso ya lo hemos mirado en diferentes tiempos donde los países han votado en contra de algunas resoluciones que deben de favorecer al pueblo de Israel, pero sin embargo siempre lo han hecho en contra. Y en lo que tiene que ver con arqueología, con terreno, con derechos, que siempre han estado en contra, y lo que ha apoyado es precisamente el país de Estados Unidos. Pero ¿qué va a pasar en las siguientes administraciones que vienen por delante? Se sentirán ya reforzados aquellos países en los cuales ahorita están queriendo tener paz con el pueblo de Israel, pero a la misma vez se están armando, como el país árabe de Emiratos, en los cuales ya mencionamos que está teniendo algún cierto tipo de relación diplomática con el pueblo de Israel. Aún ya han estado teniendo algunos tratados en los cuales van a abrir también lo que es el comercio, empezando con el turismo. Entonces, todas estas naciones que solamente es un espejismo, pero que a la misma vez no van a dejar ni se van a liberar un día de otro del deseo de la destrucción del pueblo de Israel. Decíamos que el país Emiratos Árabe Unido es el que sigue comprando o está haciendo tratados para comprar armamento sofisticado al país de Estados Unidos. Y todo esto nos está indicando ya que la venida del Señor Jesús está cerca. Por eso es que nosotros debemos de mantenernos alerta, porque cuando el pueblo de Israel diga paz y seguridad con los países en los cuales han buscado su destrucción, viene sobre ellos destrucción de repente, y se inicia precisamente con esos países en los cuales
aparentemente van a abrir sus puertas para tener paz con el pueblo de Israel. Y la destrucción o el inicio de la destrucción viene del norte. Y ya no solamente a través de las naciones árabes, sino a la misma vez también de todas las naciones de la tierra, porque el Señor es el que menciona que yo reuniré todas las gentes en batalla en contra de Jerusalén. Que Dios nos ayude y Dios nos despierte para que nosotros nos podamos mantener atentos y estar alerta de las cosas que vienen por delante. ¿Qué tanto tiempo nos queda como iglesia del Señor Jesús? No sabemos, pero cada día el tiempo nos dice y las señales nos advierten que el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesús en gloria ya está cercano. Y que Dios nos libere también de no seguir ideas ni fantasías de niños, como las muchas enseñanzas del futurismo, donde se espera la manifestación del anticristo para luego engañar a la iglesia, donde es algo irónico porque la iglesia, nos fijamos cómo está no la iglesia verdadera, pero la iglesia está saturada de enseñanzas, de doctrinas, de espíritus de error y doctrinas de demonios, y esperan todavía que aparezca la apostasía para luego entonces que venga sobre la iglesia todavía a tribulación, y eso se inicia cuando se lleva a cabo el rapto. Todas estas enseñanzas no tienen fundamento bíblico. Sigamos lo que está establecido en la palabra de nuestro Dios y estemos alerta porque no sabemos qué es lo que viene por delante. Solamente busquemos al Señor con todo nuestro corazón y estemos despiertos, porque los que duermen, de noche duermen. Que Dios grandemente les bendiga. Si usted desea más información sobre estas declaraciones o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.